Hola, ¿qué tal a todos? Mucho gusto saludarlos. El día de hoy, como les había prometido, les traigo el video acerca de las oraciones coreanas usando la estructura de una oración en español. Entonces vamos a estar hablando sobre el estudio de oración coreana desde la estructura de las oraciones en español. Personalmente, sinceramente y hasta lo que conozco, no es la mejor manera de aprender una nueva lengua, ya que una nueva lengua, ya sea extranjera, es- debe ser aprendido naturalmente, como los niños aprenden a hablar, a hablar como nosotros aprendimos nuestra lengua natural, sin saber gramática, sin saber estructura de oraciones. Lo aprendimos naturalmente y lo que es gramática y estructura de oraciones lo aprendimos posteriormente cuando fuimos a la escuela. Así que deberíamos aprenderlo de la misma manera. Pero como ustedes lo han pedido, pues vamos a estar viendo sobre esto. Ok, entonces para hablar de oraciones nosotros tenemos que saber que no solamente existe un tipo de oraciones en español, sino que existen las oraciones que ustedes ya conocen. Según la actitud del hablante, se conocen las interrogativas, declarativas o enunciativas, exclamativas, imperativas o exhortativas, dubitativas, desiderativas y las demás que hay, ¿no? Y por su predicado tenemos oraciones simples y oraciones compuestas. Por lo que es la presencia o no del verbo, se conocen las oraciones que son unimembres o bimembres. Entonces, todo este tipo de oraciones también lo encontramos en el lenguaje coreano. Sin embargo, nosotros ahora vamos a estar hablando solamente de lo que sería una oración simple. Una oración que tiene solamente un sujeto y un predicado. Pero cuando nosotros hablamos solamente de estas dos partes no son tan simples que digamos. Por ejemplo, en el artículo, en el sujeto, nosotros podemos ver que no solamente va a ser el sujeto o la persona de quien estábamos hablando cosa, sino que también puede llevar artículo. Y los artículos, hay muchos tipos de artículos que nosotros podemos conocer. El predicado no es solamente un predicado simple, porque también va a llevar un verbo y todos los verbos tienen sus conjugaciones en todos los tiempos, pasado, presente, futuro y todos los demás, gerundio, pluscuamperfecto y todos los demás tiempos. Va a llevar también un adverbio o escribí dos veces adverbio, adjetivo, no, solamente adverbio, adjetivo, complementos y circunstancial, y eso es por mencionar algunos solamente. Así que nosotros identificamos el sujeto en español preguntando de quién estamos hablando, y para identificar el predicado siempre decimos qué se dice del sujeto. Ok, entonces estas dos partes de una oración simple o sencilla, donde estamos hablando de sujeto y predicado solamente en una oración, como nosotros aprendimos en la escuela, nosotros lo vemos en español, por ejemplo. En el sujeto, uno de los ejemplos es el alumno. Estamos hablando del alumno. ¿Quién? El alumno. ¿Qué hace o qué se dice del alumno? Lee un libro. Entonces tenemos lo que es el artículo el, alumno, que sería el sujeto o la persona a quien estamos hablando, y lee. En este caso, lee, estamos hablando de que lee sería el verbo, ¿no? El verbo o la acción que se está haciendo. Lee, aquí vemos lee. Ok, y tenemos un libro. Un libro, eso se le conoce como complemento. Es el complemento o lo que hace, la acción que hace con el libro. En coreano lo vamos a encontrar en el mismo orden, porque lo que se preguntan a veces es qué orden ocupa en coreano la oración. Ok, al principio nosotros vamos a ver el sujeto. Alumno, en coreano nosotros vamos a decir 학생. Aquí tenemos la palabra 학생. Y seguidamente nosotros vamos a encontrar una i. Esta i hace la función de artículo, aunque digan algunos que no, o muchos van a decir que no.
tenemos la i que va a ser la función de artículo. No solamente usamos la i, utilizamos también la ga, utilizamos un, utilizamos nun. Entonces vamos a decir 학생이 de esa manera. Estamos diciendo el alumno, 학생이. Luego tenemos lo que sería, en español tenemos el verbo, pero en coreano no tenemos el verbo. En coreano tenemos lo que sería el complemento, que sería 책. En este caso, 책 es libro, que tenemos de este lado, 책. Entonces, seguidamente al final vamos a tener lo que es el verbo. Siempre los verbos en coreano van a ir al final y el complemento va a ir antes. Un dato particular que es muy llamativo en el coreano es que se va a utilizar siempre antes del verbo un ul en el caso de que tenga bachim. En este caso tiene una kyuk como bachim, vamos a utilizar ul. Si no tuviera bachim vamos a utilizar rul. Rul se escribe así, ya saben, ¿no? Utilizaríamos de esa manera en caso de que no tuviera bachim. Y luego vamos a utilizar el verbo que es ilta, leer. Ilta para leer. Y lo vamos a conjugar con las terminaciones sumnida o ayo, oyo, que se han visto en algunos otros videos que he publicado. Y esto lo vamos a repetir en todas las oraciones. Siempre va a ir el sujeto. Vamos a tener un, en este caso tenemos una i. Luego vamos a tener el complemento y luego vamos a utilizar ul o rul dependiendo si tiene bachim o no tiene bachim. Y luego lo vamos a terminar. Esto pensando que estamos hablando en tiempo presente. Cuando estemos hablando en otros tiempos, esta parte al final de lo que sería el verbo va a tener otra terminación. Vamos a ver el otro ejemplo. Dice yo. Estamos hablando del sujeto. Yo como de comer. Este es el verbo comer. Y aquí vemos una manzana. Esto es el complemento que habíamos dicho de la oración. Una manzana. Entonces, en coreano, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo contrario. Entonces, el sujeto aparece en el mismo lugar. Lo único que va a cambiar en esta oración va a ser solamente el orden del verbo y el complemento. Entonces, al principio va a venir lo que es manzana. Manzana que se dice en coreano sagwa. En este caso, sagwa no tiene bachim, vamos a escribir rul, como está aquí como lo había escrito antes. Vamos a escribir rul y vamos a decir mogsumnida. En este caso vamos a utilizar el sumnida igual que il sumnida porque tiene bachim. Si no tuviera bachim solamente utilizáramos umnida. Y lo podemos decir también como mogoyo. Entonces va a decir chonun en caso de que estemos hablando de forma respetuosa. Chonun o nanen en caso de una forma más informal. Saguarel mogsumnida, dice yo como una manzana. Entonces está diciendo en realidad todo el orden está contrario al orden español. Primero, al final es verbo, luego antes está el complemento y en español primero aquí tenemos el verbo y luego tenemos el complemento. Entonces si yo lo leyera literalmente como dice, estaría diciendo yo manzana como. En el caso de arriba diría alumno, libro, lee. En ese orden está la oración en coreano. Entonces nos encontramos con la otra oración que dice la maestra. Estamos diciendo la maestra. En este caso tenemos al sujeto, el artículo la, el sujeto maestra. Enseña, este es el verbo enseña. ¿Ok? Y coreano. Coreano es el complemento en esta oración. Entonces nosotros vamos a ver la traducción al español que es 선생님. Esto es para referirnos a maestra en coreano. 선생님 은. Este caso, en caso de un, lo vamos a utilizar porque tiene bachim. Aquí utilizamos 는 porque no tiene bachim. En este caso estamos usando 는 porque tiene bachim. En este caso nosotros estamos utilizando i.
en el caso de arriba, pero podemos utilizar también ga, que ya lo había dicho antes, ¿ok? Dice 선생님은 한국어를, aquí tenemos el complemento que ha aparecido antes del verbo. Tenemos el 를 porque no tiene bachim. 가르칩니다. 가르치다 es el verbo para enseñar. Tenemos el verbo enseñar y lo estoy terminando con umnida. Umnida porque no tiene, bachim, ¿ok? Pero podríamos terminarlo con igual que los otros casos de arriba y solamente decir 가르쳐요, 가르쳐요. 선생님은 한국어를 가르쳐요. Y decimos que el maestro o la maestra enseña coreano, pero está diciendo en el orden que está, diríamos, 선생님은, el maestro o la maestra, 한국어를 coreano 가르쳐요, enseña, coreano enseña. En español decimos la maestra enseña coreano. Solamente se está alterando este orden. El siguiente ejemplo tenemos Carla. Carla es el sujeto. No tenemos artículo porque es incorrecto decir la Carla, por ejemplo, o el Carla. No vamos a decirlo de esa manera si decimos Carla solamente, el nombre de Carla. Ve, esto es el verbo ver, ¿no? Tenemos el verbo ve. La televisión, en ese caso tenemos la televisión, que sería el complemento, ok, de nuestra oración. Entonces lo vamos a traducir al coreano y vamos a decir Carla는, en este caso tenemos nun. Podemos utilizar ga, porque en este caso no tiene bachim, vamos a decir Carlaga, podemos decirlo también, Carlaga o Carla는, cualquiera de los dos es correcto. Televisionul, en este caso es televisión, que es televisión. Bobnida, aquí tenemos el complemento y luego tenemos el verbo boda, que es ver. Entonces vamos a utilizar el bnida, igual que en el caso de arriba, porque no tiene bachim, o puedo decir Carlanun televisionul boayo, como tenemos en esta parte. Ok, de esa manera nosotros vemos cómo el orden, el sujeto y el predicado es el mismo, pero en el predicado el verbo y el complemento tienen diferente orden. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es conjugar los verbos que hemos visto, solamente cambiar las terminaciones de los verbos en los tiempos pasado, presente, futuro y gerundio. Recordemos que el tiempo gerundio es el tiempo continuo de una acción, a un presente continuo, ¿ok? Entonces vamos a decir que cualquiera de los verbos en coreano solamente le cambiamos y le agregamos asoyo o osoyo, dependiendo de qué tipo de vocal tenga. Esto lo vemos en otros casos. Por ejemplo, el asoyo nosotros vamos a utilizar cuando el verbo tiene a o tiene o. En esos dos casos nosotros vamos a utilizar asoyo. Y cuando tiene cualquier otra vocal que no sea asoyo o ayo, oyo, nosotros vamos a utilizar osoyo. Esa es la regla. Esa misma regla de ayo, o, se va a utilizar con el ayo y oyo. Vamos a utilizar ayo cuando tenemos a, o, y vamos a utilizar oyo cuando tenemos cualquier otra que no sea esa. Ok, entonces cuando estamos hablando de presente, ya dijimos, la terminación va a ser ayo, oyo. En futuro vamos a agregarle al verbo el koyeyo. Es una de las formas del futuro. Y en gerundio, que es el presente continuo, vamos a utilizar go y soyo. Go y soyo. Antes de esto, en esta parte va a ir el verbo y luego le vamos a agregar go y soyo. Pero no es la única forma de decirlo, sino que, por ejemplo, si no lo queremos terminar el pasado en terminación oyo, lo podemos terminar con sumnida y vamos a decir asumnida o osumnida. Solamente le agregamos el sumnida. Lo mismo en el presente, en lugar de decir ayo, vamos a decir umnida o sumnida, que es la regla básica que siempre se maneja. O en el tiempo futuro, en lugar de el goeo, puedo decir también que soy yo
o kesumnida. Voy a utilizar solamente el que y le voy a agregar oyo o sumnida, como es en el caso de este caso, oyo o sumnida. Ok, y el gerundio, en lugar de terminarlo en y soy yo, que es la misma regla de aquí de yo, lo puedo terminar en sumnida, igual como acá. Y go y sumnida. Recordemos que siempre va a ir el verbo aquí antes. Bueno, vamos a ver entonces los verbos que hemos visto conjugado en esta oración. Ok, vamos a ver entonces el ejemplo en español. Tenemos la misma oración, solamente va a cambiar nuestro verbo. Entonces tenemos, el alumno leyó un libro. Ya antes lo hemos explicado, solamente vamos a explicar que esto está en tiempo pasado. Ok, lo único que vamos a hacer es cambiar la terminación del verbo, no importa en la persona, si es él, nosotros, ellos, ustedes, quién es el sujeto, solamente vamos a cambiar el verbo y la oración automáticamente cambia. Por ejemplo, vamos a decir, 학생이 책을 읽었습니다. En este caso le estoy usando sumnida, o puedo utilizar 읽었어요 en tiempo pasado. En tiempo presente ya lo hemos visto, 읽어요. En tiempo futuro podríamos decir 읽을 거예요. En este caso voy a utilizar el 읽어요 porque tiene bachim. Cuando tiene bachim o tiene consonante voy a utilizar el y cuando no tiene consonante solamente voy a utilizar la riul y goyeyo. 읽어요. Ok, en este caso voy a utilizar 읽을 거예요. Y en tiempo presente continuo, si yo quisiera decir que el niño o el alumno está leyendo un libro en tiempo presente, voy a decir 읽고 있어요 o 읽고 있습니다. En cualquiera de los dos casos. Vamos a ver entonces el siguiente ejemplo. Dice yo, el verbo, ya hemos explicado la estructura de esta oración, pero voy a decir estoy comiendo. Si digo que estoy comiendo, eso quiere decir que está en presente continuo. Una manzana, ok, entonces voy a decir nanon o chonon saguarel, eso no cambia nada, pero desde mogda, el verbo mogda que estaba en el caso anterior, le estoy agregando mogo y sumnida. Y estoy diciendo, yo estoy comiendo una manzana. Puedo decir mogo y sumnida o puedo decir mogo y soyo. En el caso cuando estamos hablando del otro ejemplo, la maestra enseña coreano. Enseñará. Quiero decir, en tiempo futuro, vamos a poner, a ver, enseñará. Ok, me faltó ponerle hará. Enseñará coreano. La maestra enseñará coreano. Estamos hablando de tiempo futuro. En este caso, entonces, solamente todo lo anterior no cambia. 선생님은 한국어를 가르칠 거예요. Le estoy agregando el 거예요. En este caso no le agrego el porque no tiene bachim. Solamente le agrego el 거예요. O puedo decir 선생님은 한국어를 가르치겠어요. Le voy a decir 가르치겠어요. Le voy a poner la parte de acá abajo o voy a decir 가르치겠습니다. 선생님은 한국어를 가르치겠어요 o 가르치겠습니다. Entonces, si yo quiero decir que en tiempo presente que Carla ve la televisión, es el mismo caso que ya hemos visto anteriormente. Carla는 텔레비전을 봅니다 o 보아요. Ustedes pueden conjugarlo en cualquiera de estos tiempos, todas esas oraciones. Ok, pues me dio mucho gusto que pudiéramos tomar la clase juntos. Espero que si les interesa este tipo de videos y quieren seguirlo viendo, pues ustedes saben, más comentarios, más visitas, digan qué les pareció, si les ayuda o no les ayuda y podemos seguir teniendo esta serie de videos. Mucho gusto, saludos desde Corea del Sur y un gusto estar con ustedes aprendiendo coreano. 안녕히 계세요.